Hola amigo y hermano, qué gusto que nos puedas acompañar en este espacio donde podamos estudiar la Biblia. Este programa está hecho especialmente para el estudio de la Sagrada Escritura y hemos comenzado una nueva serie, una nueva temporada de temas. Y bueno, el Señor ha dispuesto que podamos estar aquí y podamos tener con nosotros a Manuel. Quiero anunciarles de paso que Manuel estará de forma consecutiva con nosotros hasta que el Señor permita. Manuel, como ya lo hemos comentado, él es teólogo y además de eso tiene una maestría en filosofía. Por eso el tema de hoy es muy apropiado para que nos pueda dar algunas indicaciones y ya le vamos a comentar de qué se trata el tema. Por eso, antes de estudiar, nosotros queremos pedir la dirección del Señor porque sabemos que Él es quien nos puede dar sabiduría. Quiero invitarte allí donde estás, que podamos realizar una oración, que busques tu Biblia, que busques un cuaderno para tomar apuntes, porque el tema de hoy será muy interesante. Oremos, Pastor Manuel. Padre Celestial, Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de venir una vez más a este lugar, a este programa, a esta iglesia virtual y poder estudiar tu palabra y escuchar tu voz a través de ella. Señor, queremos hoy tener herramientas para afianzar cada vez nuestra fe. Danos sabiduría e inteligencia, que tú puedas darle tu Espíritu Santo a Manuel, que pueda dirigir este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Manuel, bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Queremos decirte que estamos contentos de que estés con nosotros. La iglesia virtual que no solo está transmitiendo en Santa Marta, sino en toda Colombia, en partes del mundo. Es un gusto que hayas aceptado la invitación de participar con nosotros en programas más seguidos. Muchas gracias. Todo un privilegio para mí. Saludos para todos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, sin más, entremos en el tema del día de hoy, que como el pastor Daniel Borja lo anunció hace unos días, hoy estaremos hablando sobre la creación versus la evolución. Y creo que está muy acorde con los estudios que Manuel ha realizado y lo veremos desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista de la razón y obviamente el punto más importante lo veremos desde un punto de vista bíblico y cómo pueden estar acorde o en discrepancia. Así que, Manuel, por qué será importante tener una percepción no solamente bíblica, sino también filosófica de este tema? Y para comenzar, quiero preguntarte, ¿por qué hay algo y más bien no hay nada en este mundo? ¿Cómo inicia ese origen? ¿Cómo el ser humano empieza a pensar en su existencia? ¿Por qué esto ocurre? Bueno, muy bien, Juan, y a todos nuestros amigos que nos escuchan desde este momento. Quisiera decirles que nuestro interés principal está en estudiar la palabra de Dios. Nuestro interés y nuestra intención está en desembocar en la palabra de Dios y afianzar nuestra fe con la palabra de Dios. Queremos, al leer la Biblia, encontrar allí las respuestas a nuestras preguntas más inquietantes. Sin embargo, antes de leer la Biblia, nosotros necesitamos mostrar y fundamentar nuestra elección de leer la Biblia como autoridad fundamental para responder las preguntas inquietantes acerca de nuestros orígenes, acerca de nuestra creación. En otras palabras, no solamente vamos a tomar la Biblia y le vamos a decir, crea la Biblia, no, queremos decirle desde antes por qué razón cuando abrimos la Biblia la podemos tomar como una fuente autoritativa que nos dé directrices para entender el misterio de la vida humana, el misterio de la existencia. ¿Por qué razón la palabra de Dios es fuente autorizada para respondernos esas preguntas inquietantes? Entonces,
¿por qué razón la palabra de Dios es una fuente autorizada? Para respondernos estas preguntas. Bueno, en primer lugar, Juan, dijo el filósofo, ¿por qué hay algo y no más bien nada? En otras palabras, la existencia de los seres, la existencia del mundo te demanda una explicación. Te doy un ejemplo. Supongamos que vamos en un barco y la embarcación sufre un naufragio y llegamos a una isla que está absolutamente desierta. No hay nada en kilómetros y kilómetros a la redonda, no hay nada. Sin embargo, estamos caminando, tú y yo, nos acabamos de llegar a la isla, fuimos los que sobrevivimos al naufragio, y de repente cuando nos adentramos hacia la selva tropical de la isla, nos damos cuenta que hay la siguiente forma. Nos damos cuenta que un grupo de piedras están en forma de círculo perfecto. Y dentro de este círculo perfecto que está formado de rocas, encontramos que hay como unas maderas al estilo de unas leñas que de manera se han organizado como para formar una especie de polígono, ¿verdad? De figura convergente, como para preparar una fogata. Es decir, nos damos cuenta que hay un orden, no solamente del círculo, sino de las leñas que convergen entre sí en forma de polígono, como esperando que alguien les ponga fuego y encender una fogata. Mira, lo primero que nosotros vamos a pensar al hallar esa forma, ¿qué es? ¿Qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Qué es lo primero que se nos va a ocurrir? Que anteriormente hubo personas inteligentes capaces de darle forma a lo que de primera mano nos parece absurdo pensar que con el paso del tiempo llegó a agruparse de manera aleatoria, de manera absolutamente casual, y lo que se ha formado es producto más bien de una inteligencia anterior a nuestra llegada que de la casualidad. En otras palabras, Juan, a ver, vamos a hacer el ejercicio siguiente. ¿Qué probabilidad existe matemática en que esas leñas, esos elementos de madera, hayan formado un polígono y más que un polígono, estén dentro de una circunferencia perfecta como para formar una fogata? ¿Qué probabilidad hay que un árbol fue aventado, digamos, por el viento y chocó contra una roca, y de ese choque se produjo un rompimiento de la madera que salió volando hacia el cielo y luego cayó en una figura para formar el polígono, como para esperar el fuego? A ver, ¿qué probabilidad hay de que el caos aleatorio, sin causa, sin dirección, pueda haber formado esa figura prácticamente geométrica en donde los elementos convergen como para esperar el fuego? ¿Qué probabilidad matemática hay de que eso haya ocurrido de manera caótica? No tenemos casi ninguna probabilidad. Las probabilidades matemáticas son absolutamente nulas en este sentido. Ahora fíjate, estamos hablando solamente de dos formas geométricas, dos. Ahora lleva eso a una complejidad absolutamente abismal, como por ejemplo la existencia del ojo de los animales y de los humanos. El ojo, por ejemplo, en donde las estructuras son absolutamente formadas como para tener una función específica en términos fisiológicos, en términos mecánicos y en términos ópticos. ¿Qué posibilidad, qué probabilidad matemática hay de que el caos pueda generar una estructura semejante a esa? Entonces, lo que nosotros vemos, el orden que podemos interpretar, el orden que incluso puede ser estudiado con lenguaje matemático, que es el lenguaje racional que permite entender lo que nos rodea, que permite entender el mundo natural. Ahora mira, Juan, es casualidad que las personas que durante la modernidad iban a desarrollar
iban a desarrollar el método científico, se refirieran a la naturaleza como un libro, el libro de la naturaleza. ¿Es casualidad? No, no es casualidad. La naturaleza parece anunciarnos, parece testificarnos de la presencia de un orden que requiere inteligencia. Antes de que nuestra comprensión pueda darse a la tarea de intentar aprender las formas, las figuras, las cosas que son ordenadas y que apelan a nuestras categorías de espacio, de tiempo, que la mente ha sido estructurada para comprender eso, antes de que nuestra conciencia pueda darse cuenta del orden, debe haber habido una inteligencia que esté interesada en apelar a nuestro sistema racional para mostrarse a sí misma. ¿De qué se trata entonces? ¿Te das cuenta? Eso es lo que hace necesario que nosotros demos cuenta, demos razón del mundo al cual, el mundo que apela a nuestra conciencia, el mundo que se nos muestra a nuestra conciencia racional, es un mundo que demanda una explicación. A eso nos referimos con la pregunta, ¿por qué hay algo? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿De dónde vino esto? ¿De dónde sale el orden natural de las cosas? Muy bien, excelente. Y sabes que yo creo que el ser humano, ante esa demanda de explicación, ha hecho intentos, ¿cierto, pastor? Ha hecho intentos de explicarlo. Y yo creo que eso dio origen, ¿no?, a una de las ramas que precisamente tú tuviste la oportunidad de formarte. Cuéntanos un poco cómo la filosofía aborda este tema. ¿Desde qué Mira, punto de vista lo hace? Tú nos acabas de exactamente. comentar que bueno, ese diseño, que podríamos decir, ese diseño inteligente, o esa estructura inteligente que conforma todo lo que existe, toda la existencia humana, al mismo ser humano le ha causado curiosidad, ¿no? Y una revisión simple nos puede mostrar que hay varias teorías, varios orígenes, pero la filosofía es una de las que más ha marcado al menos nuestra experiencia, nuestra época, y es un intento posiblemente de querer responder. ¿Cómo la aborda? ¿Desde qué punto la filosofía aborda este tema? Mire, Juan, antes de que existiera ciencia en Occidente, existió la filosofía como un intento de comprender el mundo natural. Por eso, antes de llamarse ciencia, antes de llamarse cosmología, antes de llamarse de cualquier otra forma, astronomía, como quieras llamarle, se llamaba filosofía natural. Y los cuerpos eran estudiados en tanto entes naturales que demandaban una explicación. Mira, algunos filósofos, en el caso de Federico o Friedrich Nietzsche, colocan el inicio de la sabiduría occidental o el inicio de la filosofía occidental en el momento en el que el ser humano se preguntó, a través de filósofos como Tales de Mileto, por ejemplo, como Anaxímenes, como Anaximandro, de qué cosa venía la existencia, de qué estaba hecho el mundo natural. Cuando los filósofos se preguntaron de qué estaba hecho esto, en qué consistía esto que veían, por ejemplo, tenemos intentos filosóficos como el de Tales de Mileto, en donde él llegó a decir que todo lo que existe es líquido, todo lo que existe proviene del agua, proviene del líquido. Ahora, mira esto, esta es una afirmación fundacional de la filosofía. ¿Por qué razón? Porque en el momento en que un ser humano alguno por primera vez estipuló que la existencia estaba constituida por un elemento que podía ser estudiado, ojo, se está separando de cualquier fuente mitológica en el cual lo que existe haya sido engendrado o creado por fuerzas que no se pueden explicar, por fuerzas que no se pueden estudiar. En este momento el ser humano se planteó la posibilidad de estudiar elementos fundacionales
de lo que existe. Entonces, Tales de Mileto, al plantear que todo lo que existía o la naturaleza estaba formada por el líquido, por el agua, entonces estaba rompiendo con posibilidades mitológicas de explicación para estudiar el mundo en tanto filosofía natural. Más adelante, cuando la filosofía se hace clásica, tenemos, por ejemplo, a Platón. Platón, en una obra filosófica llamada El Timeo, uno de sus diálogos, Platón propone que esto que existe, este mundo, tal como lo conocemos, existe por la intención creadora de un demiurgo. Mira esto. No es el Dios absoluto el que crea el mundo, es un demiurgo. ¿Por qué razón? Porque lo uno y lo múltiple, lo uno entendiendo como aquel ser suficiente en sí mismo, aquel ser que le daría origen a todos los demás seres, el ser necesario. Este ser, ¿de qué manera podía comunicarse y comunicar su esencia a la multiplicidad de cosas que existen? Entonces Platón, preocupado por la relación entre lo uno y lo múltiple, entonces llegó a pensar que el uno, el ser trascendente, el ser necesario, no podía ser la causa directa de los demás seres múltiples que vemos y que son degradados y que se degradan, digamos, que llegan a ser y que perecen por el tiempo. No. Entonces Platón llegó a formular que el mundo había sido creado por una especie de semidios, un intermediario entre lo uno y lo múltiple, que él consideró un demiurgo, una especie de un agente creador intermedio entre Dios y la multiplicidad de seres, y que al crear el mundo, este demiurgo le infundió al mundo un alma. Mira esto, el mundo tiene un alma, de acuerdo a Platón, se le conoce como el alma mundana, el alma del mundo. Ahora, esta alma del mundo, de acuerdo a Platón, sería más o menos responsable de darle al mundo el orden que tiene, y atención, de darle al mundo, según algunas interpretaciones de filósofos, la garantía de que no retrocediera a un caos o al no ser. ¿Estás escuchando? De que el mundo no retrocediera a un no ser, a la nada, sino que se quedara de manera ordenada como el mundo se comprendía. Entonces, cuando la filosofía llega a Aristóteles, Aristóteles llega a formular la existencia del mundo en relación con la comprensión de un ser que es necesario. Pero este ser dotó de ser contingente a la multiplicidad de seres que nosotros vemos. Y estos seres que nosotros vemos tenemos la forma de estudiarlos en tanto naturaleza. Aristóteles le iba a llamar la physis, de donde viene fisiología, el estudio de la naturaleza. Entonces, esta physis, esta naturaleza, se diferencia de los entes creados por los humanos, por ejemplo, porque esta naturaleza puede dirigirse desde sí misma. Tiene un principio que la dirige. Aristóteles llamó un arjé, de donde viene la palabra, por ejemplo, arquitecto, que es la técnica del principio, el tecne, la técnica que le da origen a las cosas. Entonces, fíjate esto. Este principio llamado arjé le da a la physis, a la naturaleza, la capacidad de que ella pueda generarse a sí misma, conducirse a sí misma hasta alcanzar la forma para la cual aquel ente existe. Por ejemplo, si es una roca, o si es cualquier otro cuerpo celeste, la naturaleza permite que esta roca desde sí misma dirija su generación hasta que sea una roca y alcance la función para la cual fue generada desde sí misma. Ahora, Juan, a ver, ¿qué es lo que estamos diciendo aquí? Mira, lo que nosotros estamos diciendo es que estos filósofos pensaron que el mundo natural podía explicarse desde la generación o la capacidad de generarse a sí mismo. La pregunta es, ya va. Si existe algo que se genera a sí mismo, ¿es una cosa entonces esa inteligente o no es inteligente? Bueno, Aristóteles iba a decir, no, mira, no es que sea inteligente, es que así es la physis. La physis se genera a sí misma y a sí misma se degenera. Pero ya va, ¿no es acaso una cosa que se autodirige, una cosa motivada por la intención? ¿No hay voluntad allí? ¿Te das cuenta? Es decir, lo que estos filósofos están haciendo es como poner a un lado aquello que sea inteligencia intencional
y adjudicárselo a una autogeneración autodirigida por una cosa que le llamaron física, le llamaron naturaleza. Pero una pregunta, ¿y la fisis cómo sabe a dónde tiene que llegar? ¿Cómo sabe la fisis que aquello que comenzó como materia terminará siendo roca? ¿Quién dirige ese proceso? Oh, la fisis, diría Aristóteles, nada más la fisis, no sabemos más nada. Bueno, nosotros los creyentes decimos, esto lo dirige Dios, señores. ¿Y por qué entonces el intento filosófico de los primeros que intentaron comprender esto es más inteligente que el nuestro al decir, señores, esto no lo dirige el tiempo, esto no lo dirige la naturaleza, esto lo dirige Dios? ¿Por qué es más inteligente? ¿Te das cuenta que cuando nosotros los que creemos en Dios, los que creemos en la creación, formulamos nuestras comprensiones del mundo, no estamos siendo menos inteligentes que los supuestos y primeros filósofos, no estamos siendo menos racionales? La verdad es que lo que vemos delante de nuestros ojos es demasiado complejo y demanda una razón. Ahora mira esto, termino con esto, Juan, fíjate esto. Todas las cosas que vemos pueden ser correctamente comprendidas como efectos resultantes de causas. ¿Sí o no? Todo cuanto hay. Es decir, aquí está un hombre hablando delante de ustedes. Ajá. Este hombre tiene una intención, no está aquí puesto porque sí, no, tiene una intención. La intención es comunicar el mensaje en este momento de la dificultad de comprender esto y la alternativa que nos brinda la palabra de Dios para comprenderlo. Ok, esa es la intención. Ok, si todo efecto tiene una causa precedente, entonces este mundo ha de tener causa. Este mundo no puede comprenderse sencillamente porque apareció. Bueno, Aristóteles comprendió el mundo como existiendo desde la eternidad. La materia existe desde la eternidad. La materia es eterna. El mundo es eterno. ¿Y por qué está allí? Porque tiene una primera causa, un motor inmóvil. Fíjate, un motor inmóvil lo puso en movimiento y todo lo que se mueve es parte del mundo natural. Lo que tiene movimiento de generación y destrucción es parte del mundo natural. Y así hay que comprender el mundo. La pregunta es, si Aristóteles comprendió esto como proviniendo de una primera causa, de un motor inmóvil, entonces yo tengo que plantearme la pregunta, ¿a qué causa se debe entonces todo esto? Entonces, cuando yo veo el mundo natural y me pregunto de dónde viene, yo estoy preguntando por la causa, la primera causa que le dio origen a todo. Aquí es donde la cosa se vuelve interesante. Y vamos a continuar con lo siguiente. Cuando llega el desarrollo de la ciencia moderna y los científicos comienzan a comprender el mundo natural en complejidad, nos enseñan y nos dan que todo esto que existe se formó por un proceso natural. Fíjate, ya este proceso natural no venía con la modernidad, venía desde Aristóteles. Pero este proceso natural, esta cosa que dirigió la generación del mundo natural tal como lo comprendemos, no fue que fue dirigido, no, sino que se dirigió desde sí mismo. Y es tan complejo y llegó a ser tan complejo porque se formó en miles y miles de millones de años. ¿Cómo? No lo sabemos exactamente, pero se formó durante miles y millones de años. ¿Pero por qué es tan complejo? Bueno, porque los miles y miles de millones de años le dieron esa complejidad. ¿Pero cómo fue posible? Porque los miles y miles de millones de años formaron el marco temporal que le dieron al caos la oportunidad de autogenerarse. Pero ya va. Pero ¿de dónde viene la intención? No tiene intención, sino que los miles y miles de millones de años formaron el marco y le dieron la probabilidad matemática. Pero ya va, un momento. Te das cuenta que todo gira en una causa desconocida. En este caso, los miles y miles de millones de años. Hay una causa que no se puede explicar. Hay una complejidad que no puede dar cuenta de la presencia de eso tan complejo que es. No puede darse cuenta a sí misma. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Bueno, como tú puedes verlo, en la ciencia moderna se gestó la necesidad de darle cierta disciplina al conocimiento del mundo natural. Y es lo que hoy conocemos como el método científico.
Y bueno, precisamente a eso, como para resumirle un poco acá a los hermanos, esa, digamos, esa ignorancia, podríamos decir así, o ese, sí, esa ignorancia de saber exactamente de dónde, cuál es el origen de nuestra existencia, llevó a estos filósofos a plantearse diferentes teorías. Yo creo que después de un tiempo, entonces ahora se intenta establecer un método para que sea algo comprobable, ¿cierto? Y además de eso, ese método posiblemente podría ser más, no solamente comprobable, sino más razonable. Háblanos un poco de eso, específicamente de dónde surge un método científico, quién sería la persona que estuvo allí al frente y además de eso, cómo entendía Darwin al menos el proceso natural o la selección natural que nosotros hemos estudiado, todos hemos estudiado, digamos, en las diferentes áreas de la secundaria o la universidad, los que se dedican a esta área. ¿Cómo eso sucedió? Para luego finalmente pasar al punto donde daremos, digamos, una respuesta a todo esto. ¿Cómo surge ese método científico y cómo Darwin entendía esta selección natural? ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, mira, el método científico surge a través de una cadena de eventos que desde Aristóteles, como el fundador verdadero de la filosofía natural, nos llega hasta la modernidad alrededor del siglo XVIII, cuando surge este fenómeno conocido como la era de la Ilustración. Esta era de la Ilustración nos engendró pensadores de la talla de René Descartes, de la talla de Francis Bacon, de la talla de Isaac Newton, en donde ellos se dieron a la tarea de elaborar, fíjate, ya desde Descartes, Descartes había iniciado el discurso al método como el discurso del método para guiar correctamente la razón y orientar en la persecución científica. Entonces, ¿a dónde estribaba? ¿A dónde estribaba el punto neurálgico del método? En el uso de la razón. La razón debe ser convencida y la razón tiene la capacidad de procesar aquellas cosas que le vienen desde su exterior, desde el mundo, y procesarlas en un lenguaje matemático que permita entender aquel mundo que les rodea. Entonces, cuando llegaron pensadores como por ejemplo Bacon, Bacon se dio a la tarea de formular un método que permitiera a la razón comprender por medio de la observación meticulosa, la observación disciplinada, que permitiera darle orden a esa recolección de datos que no solamente serviría para darle orden, sino para ofrecer una interpretación viable de la observación de esos datos. Entonces, nota esto. El fundamento del método científico es la experiencia. Y la experiencia, para que sea comprobable, debe ser repetible. ¿Qué quiero decir esto? Es decir, si yo observo en un fenómeno, cualquier fenómeno natural que tengo, observo con regularidad que cada vez que observo el fenómeno, noto que el punto A siempre acompaña el fenómeno, yo entonces voy a predecir, voy a darme el lujo de predecir que ese punto A va a acompañar a este fenómeno en determinadas circunstancias cada vez que el fenómeno se presenta. Y si lo logro comprobar, y si aparte de mí, otras personas pueden repetir mi experiencia y pueden observar que el punto A siempre acompaña al fenómeno, entonces estamos ante la presencia de una hipótesis que se puede formular con cierta seguridad. ¿Qué es lo que garantiza? Lo que garantiza eso es el método inductivo, la inducción. La inducción es aquel proceso racional por medio del cual yo puedo llegar a construir leyes generales de fenómenos observables particularmente. De un fenómeno que observo hoy particular, puedo llegar a formular leyes generales si logro observar que ese fenómeno se repite cada vez que lo puedo observar. Entonces, de eso se trata el método científico. El método científico se trata de encontrar una disciplina objetiva, mental, que me dé cierto rigor en el momento de analizar los datos
y en el momento de repetir las experiencias que puedan comprobar la veracidad o certeza de las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es aquello que yo formulo como ley general que debe suceder cada vez que sucede el fenómeno natural y que puedo esperar que se repita cada vez que el fenómeno natural ocurre. Si lo compruebo vez tras vez, entonces la hipótesis genera una teoría, una ley más general que el fenómeno particular que me puede ahora conducir a desprender de manera deductiva, ¿verdad? De lo general a lo específico, de manera deductiva, que cada vez que tengo esta teoría, con esta teoría puedo dar razón, puedo dar explicación de fenómenos naturales particulares. Entonces, de eso se trata el método científico. Y su fundamento está en la experiencia repetible, la experiencia observable. Ahora, hay algo interesante en este método científico. Y es lo siguiente. Este método científico no es sencillamente una forma de conducir la observación. Es una forma de conducir la interpretación de datos y la presentación de los resultados finales de cualquier investigación. Ahora, este método científico, desde el momento en que es generado, hay algo que le trasciende, hay algo que lo supera, y es lo siguiente. Si el método científico está basado y fundamentado en la experiencia, en la observación, la pregunta es, ¿puede el ser humano, a través del método científico, dar cuenta, dar explicación, dar sentido al misterio de la presencia del mundo, si el mundo nos anticipa a nosotros los humanos? Es decir, el mundo estaba allí antes que nosotros. El mundo estaba allí en el momento en que el primer ojo humano pudo procesar el mundo exterior, ya el mundo estaba allí. Ya Entonces, existía ya. Si el método científico se basa en la observación, se basa en la repetición de la experiencia, una experiencia repetible, ¿cómo puedo yo interpretar el mundo bajo el método científico o a la luz del método científico si el mundo ya estaba allí, ya existía antes de mí? No puedo observar la generación del mundo. Entonces, cualquier cosa que la ciencia diga en relación con la manera en que este mundo se formó es absoluta especulación. No se sigue para nada la disciplina metódica del método científico, porque esto nos trasciende, esto nos supera nuestra razón. Así que más adelante, filósofos como Immanuel Kant nos van a decir, mira, esto de la generación del mundo, esto de la creación o esto de la generación del mundo, sea como sea, no se puede, fíjate, no se puede ni comprobar, ni se puede falsear. No puede comprobarse para mostrar que es verdadero, no puede demostrarse falso. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Aquí hay una alternativa que se plantea a nosotros. ¿Cómo vamos a explicar este mundo? Este mundo hay que explicarlo y hay que elegir, porque no nos queda de otra. Hay que elegir lo que yo voy a tomar como criterio autorizado para explicar el mundo. Hay que elegirlo. ¿Por qué hay que elegirlo? Porque una cosa no se puede ni demostrar falso. No se puede ni demostrar ni falsear. Entonces, si no se puede, entonces yo tengo que elegir mi punto de partida. Nosotros los creyentes, elegimos como punto de partida la palabra de Dios. Y esto no es menos inteligente que el que elige la ciencia, porque al elegir la ciencia, ya hemos mostrado que al elegir la ciencia, y cuando la ciencia habla de la creación o cuando la ciencia habla de la generación de este mundo, por cualquier causa o por cualquier forma que haya sido generado, esto le supera a la ciencia misma y la ciencia no puede ni demostrarlo ni falsearlo. Por tanto, estamos en el mismo terreno. Hemos de escoger. Entonces, fíjate esto. Mira esto, termino esta sección con lo siguiente. Cuando llega Darwin, ¿verdad? Cuando llega Darwin dice así, bueno, yo lo que veo es que hay un proceso llamado selección natural por el cual los organismos más adaptados a la supervivencia permanecen en el tiempo
mientras que los organismos menos adaptados a las circunstancias a las circunstancias naturales, menos adaptados a la supervivencia, son desechados con el tiempo, ¿verdad? Ok, esto no es original, esto le viene a Darwin de Anaximandro, le viene a Darwin de Aristóteles, no es original para nada en él, pero hay una cosa interesante. En el libro que le da fundación a la teoría de la evolución, como Darwin la comprendió, el libro conocido como El origen de las especies, hacia la parte final de este libro, Darwin propone lo siguiente. Darwin propone que si puede encontrarse, mira esto, que si puede encontrarse un organismo o una estructura orgánica suficientemente compleja como para que no pueda entenderse su constitución, producto de la selección natural, su misma teoría se pone en jaque y debe desecharse. Ahora mira esto. Existen estructuras, existen estructuras que no pueden explicarse por el fenómeno supuesto de la selección natural. Mira, fíjate esto. Vamos a analizar una estructura sencilla como un organismo unicelular. Fíjate en una bacteria, piensa en una bacteria, un organismo, un microorganismo unicelular, de una sola célula. Fíjate esto. Para que la célula pueda existir, necesita de una membrana que recubra su contenido interno. En este contenido interno hay un núcleo. En este núcleo hay un mecanismo productor de proteínas que constituyen el tejido que forma esta membrana y que forma lo demás. ¿Ok? Ahora date cuenta. Si la membrana no existía en el mismo momento del núcleo que formaba las proteínas para darle consistencia, ¿verdad?, a su tejido medular, ¿verdad?, a ese núcleo de la célula, si la membrana no existía en el mismo instante para recubrir el núcleo, ¿se pudo haber formado la célula? Entonces, es imposible. ¿Por qué? Porque si la membrana es lo que recubre, todo lo que hay dentro, incluso el núcleo y el líquido, donde las proteínas van a depositarse y en donde se va a producir, ¿verdad?, donde se va a producir el intercambio de sustancias para que la célula se alimente, ¿verdad? Si la membrana no existe para recubrir, entonces, ¿cómo es posible que primero exista un núcleo y que producto de la selección natural el núcleo sobrevivió a las circunstancias naturales y que por la selección natural se adaptó a la supervivencia y después formó una membrana? No, señores, eso no puede existir. Si no hay membrana, no hay núcleo. Si no hay membrana, no hay tejido interno. Si no hay membrana que recubra, no hay intercambio celular o hay intercambio de moléculas que puedan alimentar la célula. Entonces, las cosas existen todas de una sola vez o no pueden existir. ¿Te das cuenta? Sí, correcto. Entonces, de esto se trata. Cuando nos preguntamos, ¿es la evolución suficiente para explicar la complejidad de los organismos que nos rodean? La evolución sencillamente no es suficiente. No es suficiente para explicar y dar cuenta de la complejidad de los organismos que nos rodean. No es suficiente. Muy bien. Muy bien, Manuel. Ahora quiero, digamos, poder a nuestros amigos que en este momento están siguiendo la programación, poder ahora darles una respuesta posiblemente un tanto más de nuestra perspectiva, ¿no? Hemos notado que las perspectivas filosóficas, por ejemplo, o que se basan en el razonamiento o, digamos, son más especulativas que reales. E incluso, como lo acabas de demostrar, como lo acabas de decir, e incluso la ciencia misma, el mismo método científico, también tendría como una serie de vacíos, por así decirlo. Tendría cosas que no sabría explicar, tendría, como hemos escuchado, eslabones perdidos y algo les haría falta. Ahora, si todos nos hemos detenido, porque mira, pastor, que esto ha marcado toda una época, toda una era de personas. No sé si todo el mundo prácticamente se ha dejado arrastrar por estas corrientes filosóficas y que a veces no sabemos ni siquiera dar la explicación, pero el punto es que lo hemos creído, lo hemos asimilado de esa forma. Ahora, si hemos considerado todas esas teorías y muchos las aceptan y las defienden,
es bueno que también entonces consideremos la creación, el creacionismo como una respuesta a esto, ¿sí? Darle la oportunidad al creacionismo que nos diga o nos demuestre por qué sería más aceptable o si realmente es más aceptable. Entonces quiero que ya en esta última sección, ya para ir finalizando nuestro tópico del día de hoy, quiero que nosotros podamos ver si el creacionismo es una alternativa más aceptable de la existencia del mundo, y no solamente de la existencia, sino del entendimiento, ¿sí? De cada persona sobre su origen y obviamente sobre sus propósitos. Cuéntanos un Claro poco. que sí, claro que sí. Mira esto, Juan. Quiero abrir la Biblia en el libro o la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo número 11 y el versículo número 3. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: por la fe comprendemos o por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Nota esto. Esto es una cosa extraordinaria lo que la palabra de Dios nos dice. Mira esto. Cuando la filosofía comenzó, se pensó que este mundo era eterno, que siempre había estado allí. Ahora mira esto. Modernamente, actualmente la ciencia dice, no, este mundo no es eterno, no es que siempre había estado allí, sino que surgió de la nada. Ahora yo me pregunto, Juan, cuando los científicos modernos o los divulgadores de la ciencia actual nos dicen que este universo surgió de la nada, ¿de verdad están mostrando ellos menos fe que nosotros? Claro que no. Ellos están mostrando incluso hasta más fe que nosotros. Necesita Más más fe, fe sí. para creer en algo que es absolutamente absurdo. La nada es el no ser. La nada es nada. Y su principal característica, si se puede llamar característica o atributo, Sí. es que no es. ¿Cómo es posible que aquello que no es pueda engendrar lo que es? Es imposible. Pero la palabra del Señor nos dice, que lo que se ve, el universo, fue constituido por la palabra de Dios. Dios existe desde la eternidad. Y la existencia de este Dios, de acuerdo con la Biblia, anticipa el tiempo y el espacio. Quiere decir que cualquier ley que la ciencia pueda formular, como ya el filósofo Immanuel Kant lo demostró, es una ley que está de acuerdo a las categorías del espacio y del tiempo. Pero Dios excede esas categorías. Dios está por encima de esas categorías del espacio y del tiempo. Su existencia, aunque no pueda comprenderse en términos científicos, es una absoluta alternativa convincente y racional para dar cuenta y explicación del universo que existe. La Biblia dice que Dios en el principio pronunció su palabra y las cosas llegaron a ser. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, no tenemos acceso a eso. No podemos saber cómo la palabra de Dios, al ser pronunciada, fue convertida en luz. No sabemos si fue que la palabra se convirtió en luz, o no sabemos si fue que la palabra pronunciada engendró en aquello que no existe existencia. No lo sabemos exactamente, pero algo sabemos, y es que la palabra de Dios es una alternativa suficientemente inteligente y sabia como para tomarla en serio como explicación de esto que vemos y existe. La palabra dice que Dios pronunció con su aliento, con su voz, su palabra, y la palabra, como aquel elemento agente de la creación del mundo, le dio forma y orden a lo que vemos y existe. Y lo que hoy vemos existe porque la palabra de Dios asimismo lo sostiene. No solamente que la palabra de Dios le dio origen, sino que la palabra lo sostiene. De tal manera que el mismo Dios que inició la creación
también la sostiene por medio de su poder creador. El mismo Dios que inició todo, sostiene todo por medio de su poder. De eso se trata lo que en teología llamamos la trascendencia divina. Dios trasciende el espacio, trasciende la materia, trasciende el tiempo, pero al mismo tiempo Dios lo sustenta con su poder. No sabemos cómo lo hace. ¿Qué parte de Dios sostiene la creación? No lo sabemos. La Biblia dice sencillamente que la creación se sostiene por la palabra de su poder, pero no sabemos más. ¿Cómo la palabra actúa en nosotros? No lo sabemos. Lo que sabemos es que la palabra es absolutamente convincente y suficientemente racional como para ser tomada en serio. Muy bien, ahora Manuel, ya para ir finalizando, quisiera hacer una pregunta. Si bien es cierto que el cristianismo ofrece la alternativa del creacionismo, también es cierto que el cristianismo ha cambiado su forma de ver este tema y ha propuesto que ambas teorías tienen un espacio en la explicación. Es decir, bien, la filosofía puede tener su espacio y la fe también puede tener su espacio. Por ejemplo, hace un tiempo la Iglesia Católica, por ejemplo, diría que las semanas pudieron haber sido no literales, sino en un proceso de más tiempo, ¿sí? De miles de años, Sí, pudo haberse formado el mundo. ¿Sí? Y sí. eso puede suceder en otras religiones u otras denominaciones cristianas que tienen la misma palabra de Dios, pero entonces existe una adaptación. Eso podría ser correcto, la Biblia podría probar eso. ¿Cómo nosotros veríamos? ¿Hay alguna unión entre eso que se ha intentado hacer? Mira, Juan, concluimos con esto. Fue Juan Pablo II quien aceptó la teoría de la evolución como una posible explicación racional para entender Génesis capítulo número 1 al 3. ¿Ok? Ahora te voy a decir una cosa. El problema de esta explicación es que cuando nosotros le preguntamos a la misma Biblia si la semana de la creación fue literal o fue un proceso de miles de millones de años en donde Dios aparentemente usó de la evolución para darle origen a este mundo, nosotros lo respondemos con la palabra a través del siguiente argumento. Mira esto. Cuando abrimos la Biblia en Éxodo capítulo 20 y el versículo 8, por ejemplo, mira lo que nos dice la Biblia. La Biblia dice así: acuérdate del día sábado, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué no se debe trabajar? ¿Por qué se debe respetar? ¿Por qué se debe guardar y separar y santificar? ¿Sabes por qué? Mira lo que dice. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Mira esto, Juan. La razón por la que Dios nos pide descansar y apartar el sábado es porque Él lo apartó y reposó en Él durante la creación. Ahora, si la creación, si la semana de la creación no es literal, entonces yo tampoco puedo observar un sábado de 1000 años. Yo tampoco puedo trabajar días que son periodos de 1000 años. Dios me da un mandamiento porque este mandamiento proviene de una comprensión literal de la semana de la creación. La semana de la creación, Juan, está diseñada para que Dios pueda darnos un marco estructural de tiempo en el cual nosotros podamos trabajar y guardar el día que Él nos ha dado. Fíjate esto, un gran filósofo moderno de los últimos tiempos, de nombre Hans-Georg Gadamer, dijo que si Dios iba a crear todo, Dios no necesita de tiempo para crear todo. Después de todo, Dios con un pensamiento puede crear todo lo que existe. Y entonces, ¿por qué existe el tiempo dentro de la creación? ¿Sabes por qué? El tiempo dentro de la creación sencillamente existe para que nosotros
tengamos una estructura temporal en donde podamos llevar a cabo nuestras existencias, nuestras vidas. Y es por esa razón que el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, nos enseña que la semana de la creación tuvo que ser literal. ¿Por qué? Porque nosotros podemos observar un día de esa semana en conmemoración de ese día que Dios observó en la creación. Por tanto, interpretar la semana de la creación como un proceso de miles y miles de años, no se adapta al texto bíblico. Jesucristo, cuando interpretó los personajes de la creación, Adán y Eva, los comprendió como seres históricos, los comprendió como personas, humanos reales que Dios creó, no humanos que se formaron de los primates, de los simios. No, los comprendió como seres a quienes Dios le había dado intelecto y a quienes Dios le había dado el juicio para discernir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo y elegir la alternativa del Creador, elegir la obediencia al Creador. Así lo comprendió el Señor. ¿Por qué no comprenderlo nosotros? La iglesia, que debe estar fundada sobre Cristo y su ejemplo, ¿por qué no pensar en la creación como Cristo lo pensó? Muy bien, excelente. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este espacio. Gracias, Pastor Manuel, por compartir con nosotros este tema tan importante. Yo creo que la reflexión final que se hacía, de alguna forma, esa comprensión de la creación cuando se intenta descartar su significado literal, como tú lo acabas de decir, eso es un indicio o es un inicio para luego invalidar el mandamiento del Señor, específicamente el cuarto. Ciertamente Por que supuesto. luego estaremos aquí conversando sobre él, ¿no? Porque posiblemente habrán amigos que nos siguen en la transmisión y tendrán dudas. Bueno, ¿cómo es eso del sábado? Estaremos luego conversando sobre ese tema que también es muy importante. Bueno, resumimos, y es que en definitiva, el azar no puede ser el originador de todo lo que existe, la nada tampoco lo puede ser. La filosofía ha intentado explicarlo y se ha quedado corto, en pocas palabras. La ciencia también ha intentado y se ha quedado corto, en pocas palabras. Y tenemos ahora la palabra de Dios que nos da una explicación exacta, no da espacio a ambigüedades. Y creo que tenemos suficientes razones para creer y seguir creyendo en ella, ¿no? Entonces, Manuel, por favor, danos un mensaje final y vamos a finaliza con una oración para todos los que nos han escuchado, puedan seguir este espacio, puedan enviarnos, digamos, sus comentarios, sus preguntas, y nosotros estaremos atentos para seguir estudiando estos temas tan importantes. Entonces, da una reflexión final, oramos y estaremos despidiendo. Muy bien, el mensaje final que quiero dejar para todos ustedes es lo siguiente. Dios no nos pide que creamos sobre la nada. Dios nos pide que creamos sobre evidencias convincentes y racionales. Nuestra fe puede ser fundada sobre evidencias, pero Dios no nos ha dado demostraciones. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la evidencia sugiere para que usted decida interpretarla, mientras que la demostración no da lugar a elección. Es así porque es así. Dios nos ha dado evidencias. Eso quiere decir que Dios espera que nosotros tomemos una decisión consciente, inteligente, de que su presencia ha estado allí y ha dado origen al universo y al mundo que nos rodea. Cuando nuestra mente se convenza por las evidencias y nosotros tomemos la decisión de conocer a ese Dios, el Señor nos va a estar esperando allí en su palabra. El mismo Dios que dirige las cosas de la naturaleza ha dirigido su palabra para hacernos una apelación hoy a nuestra mente y corazón. Y quiere decirnos, yo estoy aquí, siempre lo he estado, conóceme y hallarás la vida abundante, la vida buena, la vida que Dios quiere darte. Amén, amén. Bueno, Manuel, ayúdanos a orar para finalizar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por habernos acompañado. Te bendecimos y te alabamos como nuestro Creador, porque tú eres digno, Señor, porque nosotros no estamos aquí por casualidad.
obedecemos a un propósito, obedecemos a tu intención poderosa, amorosa. Por eso, Padre, permítenos conocerte más. Permítenos conocerte, Dios, en tu palabra y a través de Jesucristo, para que podamos amarte y amándote podamos servirte por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, queridos amigos y hermanos, por habernos acompañado en este espacio. Que Dios les bendiga. Gracias, Pastor Manuel. Esperamos continuar este espacio de los jueves de estudio. Estamos preparando unas temáticas muy interesantes para las siguientes semanas. No se lo pierdan y, sobre todo, inviten a sus amigos que posiblemente tengan este tipo de dudas y quieran algunas explicaciones a muchos temas que hay en nuestra iglesia. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Muchas bendiciones. Chao, chao.